de la paciente, vemos que es una mujer de 26 años, que nace en Lima, de edad avanzada, con secundaria completa. Dentro de sus antecedentes, como vemos, solo tiene una cesárea en el año 2017 por embarazo prolongado, tuvo un aborto en el 2015 y el resto de datos pues no son contributorios. En la historia clínica revisada, porque ese es un caso del año 2018, no hay algún otro dato que contribuya al caso, porque la paciente no presenta ninguna ecografía que se haya realizado antes de que acuda de emergencia, ni tiene tampoco controles prenatales. Entonces, la paciente llega a emergencia el día 7 de diciembre a las 23 horas, refiriendo pérdida de líquido amniótico desde hace 2 semanas y percibiendo movimientos fetales. Como vemos, las funciones vitales de inicio están dentro de los parámetros normales, una altura uterina de 28 centímetros, que es acorde a las semanas que presentaba, tenía latido, no había dinámica, y al examen físico se le evidencia pérdida de líquido amniótico claro sin mal olor. Entonces, los primeros diagnósticos que consignan en emergencia son los siguientes: una gesta 3 de 30 semanas por ecografía del tercer trimestre, porque recordemos que ella no tuvo ningún control, no trabajo de parto, un RPM de 2 semanas, feto podálico, cesárea anterior una vez, PIN corto y no controles prenatales. Entonces, el plan en ese entonces solicitan una ecografía obstétrica, exámenes de laboratorio e inician antibiótico terapia por el RPM prolongado. La ecografía que vemos acá se realiza en emergencia. Entonces, obviamente, se evidencia que es un feto podálico con un peso de 1,5 kg, una longitud cervical normal, no había un riesgo de parto prematuro. Vemos ahí que consignan un ILA de 6.6 y realizan flujometría Doppler de la umbilical y de la cerebral media, que vamos a ver más adelante en cómo se encontraban. Entonces concluyen que es una gestación única activa de 30 semanas, el percentil de crecimiento, el crecimiento en percentil 52, el Doppler de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media normales, feto podálico y una cervicometría de 38. Entonces, eso es lo primero que vemos, ¿no? Que al utilizar los diferentes calculadores, vemos los datos que han encontrado al estudio Doppler. Tanto la arteria umbilical como la arteria umbilical utilizando la arteria umbilical utilizando las calculadoras de la Fetal Medicine Foundation nos ubica un IP de la umbilical por debajo del percentil 1. Sin embargo, si traspolamos estos datos a la calculadora de Barcelona, vemos que ubica en un percentil normal. Entonces, la conclusión de esta primera ecografía era que presentaba Doppler de la umbilical y de la cerebral media normal. Pero vemos, ¿no?, que si se hubiese utilizado la calculadora de la Fetal Medicine, estuviese por debajo del percentil 1. Acá vemos la ecografía, el Doppler que le realizan de la umbilical, según criterios de calidad. Se ha hecho una buena toma, y ahí está el IP de 0.72, de la cerebral media también realizada en emergencia, también se hace una toma adecuada. Estos son los exámenes que se solicitan en emergencia. Entonces, como vemos, solamente nos revela pues una anemia leve. Los leucocitos se encuentran dentro de los rangos normales, no hay, con un 1% de abastonado. Vemos que en el sedimento de orina solamente presenta 5 a 7 leucocitos por campo. Entonces reevalúan ya con estos resultados y consignan los siguientes diagnósticos: una gesta 3 de 30 semanas,
no trabajo de parto, RPM, feto podálico, anemia leve, ITU, cesárea anterior una vez, PIN corto y no controles prenatales. Entonces el plan con ella, por ser un RPM, deciden hospitalizarla y realizar sus controles ecográficos semanales hasta llegar a las 34 semanas, su hemograma y su PCR control, e iniciar maduración pulmonar. Es así que llega el servicio D, el día 8. Entonces, como vemos, las funciones vitales también igual dentro de los parámetros normales, no había taquicardia, no había fiebre, el latido cardíaco fetal también dentro de lo normal, e inician antibiótico por el hecho del RPM, que ya tenía 15 días para ese entonces. Entonces, sacan un primer hemograma y PCR en servicio, que como vemos, el PCR en 0.4 y un hemograma también normal, con 7.110 leucocitos y 0 bastonados. Entonces, hasta ese entonces, que lo que uno debería estar sospechando o al menos a tener a consideración de que no ocurra es la presencia de manifestación de corionionitis, ¿no? Que podemos verlo con las funciones vitales, con el examen laboratorial, ¿no? Pero hasta ese momento nada podría ser sospechar de esto, solo el antecedente de que ha tenido un RPM prolongado. Ese mismo día le realizan un NST, bueno, no se evidencian en contracciones, pero sí vemos aceleraciones, una línea de base mínima con una línea de base en 120. Ese es parte de ese mismo monitoreo, ¿no? O sea, seguimos viendo lo mismo, ¿no? Aceleraciones, variabilidad mínima, línea de base 120, no desaceleraciones. Y acá de la misma manera. Entonces, por variabilidad mínima le puntúan o le asignan una valoración de 1, pero que en total suma 9 de 10, ¿no? Había movimientos fetales presentes, entonces este era un estado fisiológico según la puntuación asignada, ¿no? Un feto activo-reactivo con un NST para el 8 de diciembre normal. Bien, así pasaron los días. En el día 10 le realizan su control de hemograma y PCR. Seguimos viendo lo mismo, un PCR sin alteraciones, leucocitos normales, sin abastonados, solo una anemia leve. Su siguiente control, y empezamos a hacer hincapié ya en este día, que es la fecha en la que ocurren los eventos, el día 12, ¿no? Este hemograma, de nuevo, no nos revela mayor información, ¿no? que lo que ya estábamos viendo, ¿no? Una anemia leve con un PCR normal, leucocitos normales, no había desviación a la izquierda. Igualmente las funciones vitales de la paciente estaban dentro de los parámetros normales. ¿Los leucocitos aumentaron comparado con el anterior? Comparado con el anterior, de 8.000 a 13.000. Hay un aumento, sí, pero no se evidencia desviación izquierda. Bien, entonces le solicitan también en el servicio una ecografía por el servicio de medicina fetal, y esta es la que estoy mostrando, ¿no? Entonces, alrededor del mediodía, ¿no? Se le realiza la ecografía acá en el servicio. Estas son las imágenes que pude encontrar en la historia clínica, ¿no? Acá vemos la valoración de Lila, que nos evidencia un oligoamnio severo, un ILA de 1.6. Se le realiza el Doppler de la arteria umbilical, también un Doppler bien tomado, con un IP de 0.56. Ese es el informe. Entonces, vemos que era un feto podálico con un ILA de 1.6, ¿no? Y un Doppler de 0.56, y es informado de la siguiente manera: como una gestación única activa de 30 semanas 4 días,
el crecimiento en percentil 36 y el Doppler de la umbilical se encontraba normal. No había circular al cuello. Entonces, nuevamente utilizando las calculadoras, utilizando esta de la Fetal Medicine Foundation, vemos que nuevamente, ¿no?, el IP de la arteria umbilical se encuentra por debajo del percentil 1. Mientras que si utilizamos la calculadora de Barcelona, nos muestra un percentil 6, que lo catalogan como un resultado normal. Entonces se realiza esa ecografía acá en el servicio. Vemos acá cómo ha sido el control por el personal obstétrico. Acá vemos que a las 12:50 el paciente retorna del servicio de medicina fetal post-ecografía. Vale aclarar que no hay una nota con el resultado, con el informe ecográfico. Vemos cómo sigue llevándose los controles con los latidos normales. Cuando aproximadamente a las 15:49, personal obstétrico refiere no percibir los latidos audibles del feto. Por lo que, como mencioné ahí, se perifonea el equipo de guardia. Esta es la evolución que hace el equipo de guardia. A las 4:30, vemos que ahí menciona que es una paciente con pérdida de líquido amniótico de hace 2 semanas, que niega movimientos fetales hace 30 minutos y niega contracciones uterinas. Se le realiza una ecografía obstétrica, un barrido, en el cual observan que no hay latido cardíaco fetal, por lo que consignan los siguientes diagnósticos: una gesta 3 de 30 semanas 5 días, no trabajo de parto, óbito fetal, feto podálico más RPM prolongado y cesárea anterior una vez sin PIN corto. Ante la situación, se plantea una cesárea de emergencia, aumenta la cobertura antibiótica y se le indica preparar para sala de operaciones. Esta es la ecografía que le realizan en emergencia ante el llamado de personal obstétrico, que no evidenciaba o que no auscultaba este latido cardíaco. Y bueno, por ecografía se evidencia que no hay ausencia de actividad cardíaca. Bien, parte de la evaluación del líquido amniótico. Y eso es lo que ellos informan en emergencia. Vemos, son las 4:44 de la tarde. Aproximadamente 4 horas y media después del examen que se le realizó acá en el servicio. Bueno, se evidencia que no hay latido cardíaco, es un óbito fetal de 30 semanas 6 días por biometría y un oligoamnios con un ILA de 3.4. El equipo de guardia la vuelve a reevaluar debido a que ante la falta de disponibilidad de sala, la paciente todavía había quedado en stand-by a espera de una sala libre. La vuelven a reevaluar a las 21 horas debido a que informan que la paciente ahora está presentando temperatura de 38. Por lo que ellos, el equipo de guardia consigna a descartar una corionionitis. Entonces indican la cobertura antibiótica y prepararla para SOP. La paciente ingresa a sala ese día, el día 12, a las 11:37 de la noche. Culmina el siguiente día a las 12:29 de la mañana. Entonces, como vemos, se extrae, ¿no?, a un feto de presentación podálica, óbito, ¿no?, de sexo masculino. Bien, según según el peso y las semanas que tenía, este óbito
se encontraba por encima del percentil 90 en relación al peso. Entonces posiblemente el óbito tenía en realidad mayor edad gestacional, ¿no? Hay que recordar que la paciente no tuvo ningún control, así que solamente se estaban valiendo de la ecografía que hicieron en emergencia para determinar la edad gestacional. No se encontraron tampoco anomalías mayores en la morfología del óvulo. Y se manda de estudio la placenta. ¿El líquido cómo salió? Perdón, el líquido se encuentra disminuido. El detalle es que acá han puesto 2 veces líquido ausente y después ponen acá el líquido disminuido. Pero bueno, no ponen que tenga mal olor. Ahí dice sin mal olor. Sí, sin mal olor. Sí, sin mal olor, dice. Sí. ¿Con mal olor o sin mal olor? Porque ahí dice sin mal olor. Sin mal olor. Cuando hay mal olor, lo suelen poner así. Sí, mal olor. O sea, sí. Es afirmativo que hay mal olor ahí. Según es eso, ¿no? Sí. Continúa. Claro, es afirmativo que hay mal olor ahí. Bien. Sí. El día 17, 5 días después del evento, llega el informe de anatomía patológica, en el cual diagnostica lo siguiente: una placenta del tercer trimestre de gestación única. En la placa corial se evidencia un infiltrado inflamatorio agudo y en la placa basal decido. Las membranas coriomnióticas evidencian coriomnionitis aguda y el cordón umbilical, por el estado inflamatorio, lo catalogan como una funicitis aguda. Ahora, las láminas fueron revisadas nuevamente por otro patólogo, también del instituto, quien da un nuevo análisis, un poco más completo, en el cual evidencia lo siguiente: menciona infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares en corion, formando microabscesos y de forma focal en el ágneos. Lo cataloga como una respuesta inflamatoria materna, estadio 2 y grado 2 severo. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con estos estadios y grados. Es decir, estamos frente a una coriomnionitis aguda con microabscesos subcoriónicos. Y a nivel del cordón umbilical, evidencia un infiltrado subendotelial intramural en una arteria y en una vena, y poco infiltrado en la gelatina de Wharton. La cataloga como una respuesta inflamatoria fetal de estadio 2 y de grado 2 severo, que también vamos a ver más adelante. Y una vasculitis umbilical. Entonces, tenemos 2 resultados de patología, en la cual, bueno, ambos indican que estamos frente a una coriomnionitis, ¿no? Uno evidenciando una respuesta inflamatoria materna y una respuesta inflamatoria fetal, ¿no?, en grados severos. Bien. Hasta ahí fue la presentación de caso. No sé si tengan alguna pregunta para empezar a lo que es la revisión del tema. Para agregar ahí, hasta el momento se ha llegado a una evaluación ecográfica en donde, en primer lugar, no se ha realizado lo rutinario. ¿Cuál es lo rutinario? Cuando encontramos un bebé con LPM prolongado y queremos sospechar una coriomnionitis, siempre hemos tenido como una base agregarle un perfil biofísico, porque en eso nos han enseñado y hemos aprendido que los parámetros respiratorios, por ejemplo, tienen cierta asociabilidad a un desenlace adverso asociado a una coriomnionitis. Por eso que hemos seguido usando y seguimos usando aún el perfil biofísico, esperando encontrarlo anormal y asociado a un evento adverso. Sin embargo, resaltamos que en ese momento no se ha realizado el perfil biofísico. Quizá poder agregar eso pudiera haber dado alguna otra información. Lo otro, no se ha realizado en ese momento una cardiotocografía. Tenemos una al ingreso, pero tenemos un intervalo quizá de muy largos días al evento adverso. Demostrado está que acortar el periodo de evaluación
con múltiples pruebas, dado que no hay un estándar para evaluar el bienestar, pudiera haber advertido y definitivamente hubiera advertido el desenlace adverso en este bebé. Lo otro, vean cómo la evaluación Doppler en la emergencia fue agregando más evaluación que la que se hizo antes de la muerte del bebé. El Doppler umbilical y la cerebral en la emergencia fueron normales, porque la mayoría usa parámetros como Arduino o el calculador de Barcelona. El Doppler realizado antes de la muerte solamente incluyó la arteria umbilical, y es ahí donde queremos enfatizar esto, porque hay cada vez más información en relación a la causa de muerte que pueden obligarnos a evaluar y generar más datos para generar más evidencia de qué tipo de evaluación en el sentido de Doppler puede más detectar un bebé con un desenlace adverso. Nos va a presentar en este momento ahora qué más parámetros podemos agregar y luego vamos a discutir un poco sobre esto. Continúale, Espinosa. Gracias. Bien, entonces... un minuto, una interrupción antes. El Doppler umbilical está por debajo del percentil 1, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y eso en qué te hace pensar? ¿Está normal? Bueno, generalmente cuando está por encima del percentil 95 es que tenemos riesgo o alguna manifestación de hipoxia. Cuando está por debajo, en realidad no evidencia algún otro tipo de alteración. Ahora, claro, ¿y cómo lo informarías entonces? Claro, es que no es una valoración anormal. No, ahí intervengo yo. Espinosa, no, tú aún no comprendes la fisiología hemodinámica, entonces la respuesta la voy a dar. Primero, el percentil, el último valor 0.56 está muy por debajo del percentil 1. Pese a que con la tabla de Arduino, que usa, yo exagero, el 80% del Perú usa Arduino porque usa la calculadora de Barcelona, va a salir en el percentil 6. Es decir, el 80% del Perú no va a advertir que ese percentil umbilical está sumamente disminuido, porque usa la calculadora de Barcelona. Pero si usáramos el calculador de Fetal Medicine Foundation, Acharya o los últimos que están saliendo, evidenciaríamos que está muy por debajo del percentil 1. ¿Y qué nos dice eso? Dentro de las situaciones que explican eso, tenemos la disminución global de resistencias que puede tener un feto ante una situación de hipoxemia, por ejemplo, en la cual no hay obstrucción vellosa que condicione a un aumento de la resistencia de arteria umbilical. Es decir, un bebé que está en un trayecto hacia un desenlace adverso mayor como una muerte, entra en un estado de shock hipovolémico y disminuye todas sus resistencias progresivamente, y eso se expresa en un vaso periférico como la umbilical como una disminución de la pulsabilidad, y en un trayecto mucho mayor con una disminución del volumen del pico sistólico por el gasto cardíaco disminuido que va a tener ese feto ya lo muy cercano a la muerte. Entonces, tener un IP significativamente disminuido ha evidenciado en diversas publicaciones que se asocia a este desenlace adverso y a esta situación fisiológica en un bebé en trayecto hacia la muerte. ¿Por qué discrepa con algunos estudios? Porque una cosa es encontrar un IP en el percentil 0.5 y otro encontrarlo en el percentil 4. Vean cómo discrepa entre tabla y tabla, menor de 1 y el percentil 6. Entonces, cuando englobamos a todos los fetos en menos del percentil 5 y los comparamos con desenlaces adversos, tenemos que disgregar aquellos, como el peso fetal, tienen menos del percentil 1 y entre el percentil 1 al percentil 5.
y vamos a encontrar que aquellos que tienen menos del percentil 1 en el IP van a tener mayor asociabilidad a desenlaces adversos en general. Entonces, son particularidades que tenemos que tener presente. Obviamente, no todos los percentiles menor de 5 tienen asociado a un desenlace adverso, ¿no? Pero los extremos siempre hay que abundar en la información, en la evaluación del feto, ¿no? Eso quiero agregar. Síguele. Ya. Bien. Entonces, vamos ahora a revisar sobre algunos marcadores ecográficos y la vigilancia para coriomionitis. Bien, entonces el tema de coriomionitis, como mencioné ahí, es un trastorno caracterizado por inflamación de las membranas y del corion de la placenta. Ahora, generalmente, esta se debe por una infección polimicrobiana, ¿no? Pero vamos a ver de que esta etiología microbiana no necesariamente está presente, ¿no? Y es tal vez algo que nos podría ayudar a entender este caso, ¿no? De cómo una paciente que no ha manifestado sintomatología infecciosa, ¿no? Al final ha terminado con un diagnóstico de coriomionitis. Ahora, el término coriomionitis, ¿no? Se ha utilizado prácticamente de forma rutinaria, ¿no? Sin embargo, ahora sugieren utilizar el término de infección intraamniótica, ¿no? Lo cual no está del todo aceptado, ¿no? Sigue siendo más utilizado el término de coriomionitis. Ya para el año 2015 sugieren, ¿no?, el uso del término de la triple I, que hace referencia a infección, inflamación intrauterina o la presencia de ambos parámetros. Y la clasificación de la triple I nos va a ayudar a sospechar un caso de un probable coriomionitis, ¿no? Entonces, ¿cómo sospechas una triple I? Cuando tienes una paciente con fiebre más alguno de los siguientes parámetros, ¿no? Una taquicardia fetal o leucocitosis por más de 15.000 en ausencia de corticosteroides o la presencia de líquido purulento en el canal cervical. Y lo confirmamos cuando por tinción Grant se observa o es positiva para la presencia de bacterias o por un consumo de glucosa, observamos disminución de esta en el líquido amniótico. O cuando mediante patología se evidencia la infección de la placenta, de las membranas fetales o de los vasos del cordón umbilical. Entonces, así como una persona adulta ante la presencia de una injuria, de una noxa, responde mediante una cascada inflamatoria como un mecanismo de defensa, ya esto fue denominado el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico en el adulto, se postuló que el feto también respondería de la misma manera ante un noxa. Entonces, a esto le llamaron el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que en un principio fue estudiada, ¿no?, en trabajo de parto pretérmino y en aquellos que habían presentado ruptura prematura de membrana. Entonces, como menciona ahí, es una condición caracterizada por la activación del sistema inmune, acompañado de un compromiso multiorgánico. De esto, esta respuesta inflamatoria está asociado fuertemente a una invasión microbiana, como vemos aproximadamente en un 68%, ¿no? Entonces aquellos fetos con RPM, con riesgo de desarrollar coriomionitis, van a generar una respuesta inflamatoria ante la noxa, que es la posible infección. Entonces, ese es el comparativo entre lo que era la respuesta inflamatoria sistémica del adulto y
la respuesta inflamatoria fetal, ¿no? Obviamente no podían ser tomados los mismos parámetros, ¿no? Por lo evidente de ello, ¿no? Pero vemos que para considerar una respuesta inflamatoria fetal, consideraban por lo menos uno de los siguientes criterios: la presencia de interleucina 6 en plasma fetal, ¿no? Por encima de 11, o la presencia de marcadores histopatológicos de coriomionitis y funicitis, ¿no? Que, como vemos, fue lo que al final se encontró en la patología de nuestra paciente, ¿no? Entonces, con esto podemos concluir que este óbito, ¿no? Desarrolló una respuesta inflamatoria fetal, ¿no? Ante una posible noxa. Que lo más lógico sería pensar que fue un agente microbiano, ¿no? Pero como vemos, no desencadenó o no dio manifestaciones infecciosas, ¿no? Hay que recordar también que existe una coriomionitis subclínica, ¿no? Entonces, en el cual hay presencia de microorganismos, pero no desarrolla esas manifestaciones. Una manera de evaluar o de hacer el seguimiento en un feto con un probable desenlace de coriomionitis, ¿no? Es evaluar el perfil biofísico, que se ha utilizado de manera rutinaria para poder sospechar este tipo de problemas. Bueno, ahí vemos los diferentes variables del perfil biofísico, ¿no? Y sobre todo los movimientos respiratorios fetales, los que nos orientan a que ante su presencia hay un riesgo disminuido de que presente coriomionitis. Como hemos visto en el caso, ¿no? No se realizó, al menos tanto en emergencia como acá en el servicio, el perfil biofísico. Probablemente por la no sospecha del cuadro, ¿no? Que puede ser hasta cierto punto aceptable, ¿no? Porque la paciente en ningún momento presentó ninguna sintomatología infecciosa, solamente el hecho del RPM, ¿no? Pero creo que sí es válido considerar, ¿no? Que si tenemos un paciente con RPM, el riesgo de que haga coriomionitis es latente. El uso del Doppler también como para hacer un seguimiento a los pacientes también es de uso válido. La arteria umbilical, la cerebral media, la evaluación del ductus venoso, de las uterinas, del istmo aórtico, como para ver cómo es la evolución del paciente ante la posible noxa, que va a desencadenar probablemente mecanismos hipoxémicos en el feto, ¿no? Que vamos a ver reflejadas en alteraciones del Doppler. Entonces, como hemos visto, en emergencia evaluaron lo que era la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? Que al encontrarlo normal, entonces se quedó ahí. No se siguió investigando otro tipo de vaso. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal es un término que se ha descrito desde el año 97. Como lo mencioné anteriormente, en un inicio se trabajó en partos pretérminos y en RPM. Entonces, ¿qué ocurre? El feto, ante esa noxa, activa el sistema inmune, su sistema inmunitario innato, con la presencia de citocinas, entre ellas la interleuquina 6. ¿Y qué hace esta interleuquina 6? Tiene un efecto inflamatorio y contribuye a la producción de inmunoglobulinas, es decir, el feto genera una respuesta de defensa ante la noxa. Entonces, al hacer esto, presenta compromiso multiorgánico, en los cuales vamos a ver que se va a manifestar con algunas modificaciones que pueden ser evaluables a la ecografía. Entonces, como menciona acá, la respuesta inflamatoria fetal fue una propuesta como contraparte a la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no?
pero que obviamente en el feto no se puede evaluar lo mismo que en lo que se evalúa en el adulto. Este estudio es importante porque lo que quisieron ver era estudiar, analizar las placentas en aquellos fetos muertos, ¿no? Para ver si es que había alguna alteración placentaria que pueda ayudar a determinar la causa de muerte, ¿no? Entonces se vio que la gran mayoría de aquellos fetos muertos tenían alteraciones en la placenta. Pero sin embargo, lo que nos ayudaría acá a entender en nuestro caso es esto último que menciona, en el cual menciona que no necesariamente, ¿no?, la presencia o el diagnóstico de una corionitis aguda, de una funicitis o de una vasculitis coriónica, que sí, o sea, generalmente nosotros lo hemos relacionado como una manifestación infecciosa cuando hay presencia de microorganismos en el líquido amniótico. Pero sin embargo, como menciona ahí, conoce que estas lesiones placentarias pueden ocurrir en ausencia de bacterias o de virus. Entonces, puede verse corionitis sin que haya necesariamente un agente infeccioso bacteriano o viral. Acá vemos una tabla sobre las respuestas inflamatorias que nos puede ayudar a entender el informe patológico que había mencionado, que se ve una respuesta materna inflamatoria en estadio 2 y de grado 2. Como vemos, la califica como un estadio 2 porque evidencia una corionitis aguda por la presencia de neutrófilos y de células inflamatorias. Y es de un grado 2 porque es un grado severo. Como vimos, y estaba escrito en su informe, se observó microabscesos. Y la respuesta fetal, que también la catalogaron como un estadio 2 y de grado 2, lo que vamos a observar era justamente lo que se describió, ¿no? La presencia de neutrófilos intramurales en arteria y vena. Y es justamente lo que se ve, ¿no? Una arteritis umbilical, ¿no? Y de grado 2 porque evidencia una respuesta severa, una respuesta fetal severa, ¿no? Entonces, eso es lo que ha manifestado el óbito de este caso, ¿no? Una respuesta fetal severa, ¿no?, que ha sido vista ya con la patología. ¿Cómo repercute la presencia de una noxa en el feto? Entonces, esa noxa, que puede ser el agente infeccioso, va a desencadenar en el feto una inflamación. La liberación de estas sustancias, como necrosis, como el factor de necrosis tumoral, se ha visto que evidencia depresión miocárdica fetal, es decir, que genera algunas alteraciones a nivel de neutrófilo. Estos cambios estructurales van a provocar alteraciones hemodinámicas. Entonces, el feto en su capacidad de adaptar cambios va a generar modificaciones estructurales que se van a evidenciar o se pueden evidenciar con la ecografía. Entonces, estos mediadores de la infección e inflamación van a alterar la función y el crecimiento fetal en algunos órganos, y lo vamos a poder evaluar con la ecografía. Y se ha encontrado que en esos órganos, que en el corazón, en el timo, el vaso, las suprarrenales y en los riñones, van a responder con cambios ante la respuesta inflamatoria. Acá en el corazón vemos estos diferentes análisis, ¿no?, que nos van a evidenciar el rendimiento miocárdico. Entonces, ante sus alteraciones, nos puede llevar a sospechar de que el feto está en ese momento pasando por una respuesta inflamatoria, ¿no?, que lo está tratando de compensar y genera alteraciones en la función
miocardio. A nivel de timo, el timo, que es un órgano importante para el sistema inmune fetal, también se ve afectado ante la presencia de una infección e inflamación, debido a que se cree que hay apoptosis de los timocitos, por lo tanto va a disminuir el área corticomedular del timo. El tamaño va a disminuir, entonces ante la presencia de un timo disminuido, como vemos ahí por debajo del percentil 5, se puede sospechar que el feto está atravesando una respuesta fetal, probablemente por un evento infeccioso. Y ahí vemos que lo que se evalúa en el timo es el volumen del timo y la alteración es la disminución del volumen del timo. No sé qué tan fácil o difícil sea evaluar el timo, pero si lo encontramos por debajo del percentil 5, entonces puede ser una sospecha de un probable evento inflamatorio infeccioso. A nivel del VAS, se ha visto que el uso del Doppler de la vena esplénica, su alteración también da sospecha de un probable evento inflamatorio como respuesta fetal. A nivel de las adrenales, lo que vamos a ver acá más bien es un incremento de su volumen debido al aumento de la producción hormonal. Entonces, ante este estímulo prolongado, la glándula va a crecer, entonces vamos a observar un mayor volumen de la glándula adrenal. Y a nivel renal, lo que vamos a observar es, ante el estudio del líquido amniótico, es la presencia de oligohidrácteos, que también entonces nos puede llevar a sospechar de un probable evento inflamatorio infeccioso. Entonces, como recordamos, el estudio del líquido amniótico es parte también del perfil biofísico. Entonces, hay una pregunta espinosa. Ese bebé tiene RPM, ¿cierto? ¿No? Correcto. En el RPM suele haber un líquido disminuido, ¿no? Así es. Algunos tienen ILA 4, otros tienen líquido ILA 1, ¿no? Ajá. Están mencionando de que la disminución del líquido amniótico, como se ve acá en esta ponencia, sería un indicador de una redistribución de flujos, ¿cierto? Es decir, un bebé que está entrando a una etapa inflamatoria, ya sea por infección o no infección, en el contexto de un RPM, podría adicionalmente agregar redistribución de flujos con mayor disminución del líquido amniótico. ¿Así es? Así es. Así es, doctor. ¿Qué expresión hemodinámica Doppler representaría esa redistribución de flujos? ¿Qué dices tú? ¿Cómo objetivas esa redistribución de flujos como un indicador de una etapa de respuesta inflamatoria en un feto a través del Doppler? Tal vez con el estudio de la cerebral media podemos evidenciar una redistribución de flujos. ¿Qué encontrarías en la cerebral media? ¿Aumentada la resistencia o disminuida la resistencia? No, disminuida la resistencia. Vasodilatada. Claro. Vasodilatada. ¿Cómo estaría en este caso si la resistencia umbilical está tan baja? ¿Cómo estaría el ratio cerebroplacentario en este bebé si aún baja un poco la resistencia de arteria umbilical? Imagínate, este bebé tiene 30 semanas y de pronto le haces la arteria cerebral y te sale 1.20. Y 1.20 está significativamente dilatada para las 30 semanas la cerebral media. ¿Ya? Concordamos en eso. Ahora, si divides 1.20
1.20 entre 0.56, ¿cómo estará el ratio cerebro-placentario en este contexto? 1.20 sobre 0.56. Debería estar disminuido, ¿no? Por debajo del percentil. A ver, divídelo bien. 1.20 entre 0.56. ¿Tienes calculadora a la mano? Sí, doctor, sale 2.1. ¿Ya? Entonces está normal. Totalmente normal. Mayor del percentil 70 ese ratio cerebro-placentario. Es decir, alejadísimo del percentil 5 para calificar como ratio anormal. ¿Te das cuenta? Entiendo. Pero la cerebral ya estaría significativamente dilatada. ¿Y por qué ocurre ese ratio tan alto? Porque la umbilical está demasiado baja. El denominador, que es la umbilical, está demasiado bajo. Y por eso el ratio va a salir alto, 2.0. Si baja un poco más la cerebral a 1.0, el ratio va a salir normal, 1.5 quizás. Es decir, muy alejado del percentil 5. Por eso que el ratio tampoco va a detectar el riesgo de desenlace adverso en este feto, porque la umbilical está demasiado baja. Entonces, para representar que este bebé, adicionalmente al RPM, tiene una disminución de líquido amniótico producto de una redistribución de flujos, lo objetivaré a través de una vasodilatación cerebral, teniendo la umbilical normal y teniendo el ratio normal. Y para evidenciar un mayor grado de severidad en la redistribución, tendré que ir a un vaso de alteración posterior a la cerebral. ¿Cuál es ese vaso, Espinosa? El ductus venoso. No. El ducto venoso en este bebé que tiene la umbilical totalmente normal, ¿saldrá con IP aumentado, onda A ausente o reversa? ¿Qué dices tú? Bueno, este debería salir ausente, ¿no? ¿Por qué crees eso? No lo tengo claro. Ya, he ahí la razón. Miren, este feto ya está muerto. Y uno pensaría que para que este feto esté muerto, el ducto venoso, el día de la evaluación, horas antes de la evaluación, a las 12, 4 horas antes, hubiera estado con onda A ausente o reversa, lo cual no es así. Y no es así porque la umbilical la tiene totalmente normal. La umbilical debe su resistencia aumentada a una obstrucción significativamente alta a nivel placentario. Y tener una umbilical excesivamente baja nos da una idea de que ese ducto venoso va a estar totalmente normal, porque no hay un grado de resistencia placentaria en ese bebé. Por ende, el vaso que debe alterarse posterior a la dilatación de la cerebral, en este caso, es el istmo aórtico. Si este bebé terminó muerto, de hecho, tuvo que tener el istmo aórtico reverso y tuvo que tener redistribución de flujos objetivada con vasodilatación cerebral, lo cual no fue evaluado, ¿no? Queríamos, como les dije, hacer un paralelo con otro caso en el cual, de la misma edad, con el mismo diagnóstico, sí fue objetivada la vasodilatación cerebral y terminó por cesárea con un feto vivo, ¿no? Con una muerte evitada. Entonces, el conocimiento hemodinámico, la explicación hemodinámica de los diferentes vasos es necesario optimizar para dirigir nuestros esfuerzos a evaluar a los bebés diferentes al RCU. Este bebé no era un RCU, era un bebé con crecimiento normal a grande incluso, ¿no? Que se estaba muriendo o en riesgo de muerte por una inflamación no infecciosa, por una corioamionitis no infecciosa y que pudo haberse evitado. Síguele. Bueno, y ya para concluir, tenemos que
que en fetos de crecimiento normal, sin malformaciones cardíacas, como en el caso de este paciente, es esperable hallar una arteria umbilical normal, que no haya alteración en ella. Además, el hecho de encontrar una arteria umbilical normal no necesariamente nos va a brindar un dato de bienestar fetal con total seguridad, porque como vemos, lo que pasa en este caso, ¿no? Que en las evaluaciones se le realiza, la umbilical estaba dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero sin embargo el desenlace fue distinto. La corianionitis puede ocurrir sin infección de feto o membrana, ¿no? Que es lo que podría ayudar a explicar este caso, que no desarrolló ninguna sintomatología infecciosa, sino el diagnóstico fue básicamente patológico. Ahí enfatizamos, permíteme, ahí enfatizamos en el punto 3 que la corionitis puede ocurrir sin infección de feto membranas. Es una situación ya establecida en los consensos de Ámsterdam de evaluación placentaria del año 2016. He ahí la discrepancia en la terminología diagnóstica en la evaluación placentaria. Por un lado, una evaluación superficial y por otro lado, una que se adhiere a los nuevos criterios del consenso de Ámsterdam para la descripción de lesiones patológicas y diagnósticos patológicos. Y de ahí la importancia de ver que esto, que genera también muerte fetal, debe ser sujeto de evaluación diferente en los fetos antes de fallecer, ¿no? Síguele. En relación al Doppler, evaluar únicamente la arteria umbilical no es útil para detectar un feto en riesgo de un desenlace adverso por corianionitis. Entonces, debemos entender la progresión de alteración de los vasos. Entonces, si empezamos a evaluar la arteria umbilical y es normal, no está de más, en un caso de corianionitis, ¿no? Evaluar también lo que va a ser la cerebral media, evaluar el istmo aórtico y ya por último el ductus venoso. Me acuerdo que uno de los asistentes de acá del servicio me decía que cuando evalúas el istmo aórtico y si todo está normal, te puede dar una gran seguridad de que no va a haber un desenlace adverso. Entonces es por entender la progresión de la alteración hemodinámica que ocurre ante un desenlace. Y la evaluación de otros vasos fetales pueden detectar mejor el riesgo y evitar desenlaces adversos. Es básicamente lo mismo que se está hablando. Ya, quiero contribuir con esto. En situaciones de corionionitis, infecciosa o no infecciosa, en condiciones diferentes al RCIU, en fetos de crecimiento normal, el objetivo de esta presentación es no conseguir que todos concordemos en que vamos a evaluar función cardíaca. Aún no. Tampoco es coincidir que todos debemos evaluar istmo aórtico. Aún no. Tampoco es coincidir con ustedes que deba hacerse una evaluación cerebral media a todos los fetos. Tampoco no. Pero lo que sí tenemos que coincidir es que los fetos que tienen crecimiento normal, es esperable encontrar una arteria umbilical normal y que esto no da seguridad de bienestar. Que el RCIU debe su anormalidad de umbilical por el déficit en la perfusión que condiciona cambios obstructivos vellosos que repercuten en la resistencia aumentada de arteria umbilical. Y este feto que tiene percentil 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, sin malformaciones, no tiene por qué tener la arteria umbilical alterada. Antes de realizar la prueba, ya debe saberse que la umbilical iba a salir normal. Por tanto, no debemos quedarnos
con solamente la arteria umbilical para detectar un feto en riesgo que tiene toda una manifestación fisiológica de protección, de defensa, como una redistribución disminuyendo su líquido amniótico agregado al RPM, como una redistribución objetivada con una alteración de la cerebral media porque es un órgano blanco que tiene que proteger, y como una progresión adicional a vasos, alteración progresiva de la función cardíaca, alteración progresiva del istmo aórtico, ¿no? Alteración de la cardiotocografía, del perfil biofísico, hasta que se dé el evento final, que es la muerte, ¿no? Debemos mejorar nuestra comprensión de la respuesta hemodinámica fetal y escapar de encasillarnos solamente en el RCU, y es más, solamente en el RCU temprano, que tiene típicamente alterada la umbilical. No nos encasillemos en ese feto, salgamos hacia los demás fetos a diferentes circunstancias y evaluémoslo fisiológicamente en el Doppler, en la cardiotocografía y en el perfil biofísico. Creo que debemos coincidir en esto y mejorar nuestras evaluaciones, acercar nuestras evaluaciones más hacia el feto fisiológicamente, ¿no? Este caso nos da una enseñanza porque queríamos hacerlo paralelo, como les dije la vez pasada, con un caso en el cual con las mismas manifestaciones de ingreso RPM, con las mismas manifestaciones de crecimiento normal y con el mismo diagnóstico de corioamnionitis, fue evaluado con umbilical normal, obviamente, pero además se evitó una muerte porque se encontró en redistribución de flujos por vasodilatación cerebral con ratio normal, saliendo favorablemente vivo y confirmándose la corioamnionitis, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. No sé si alguna cuestión más, Espinosa, ¿quieres agregar? No, doctor, eso era todo. ¿Ya? Entonces, si los demás colegas que están en el momento quieren hacer una opinión. Sí, buenas. Hola. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Doctor Sudajara. O sea, de este caso clínico hay bastante mensaje acerca de las pruebas de bienestar fetal que se deben utilizar en los casos con sospecha de corioamnionitis. En el caso de esta paciente, ¿qué merece la observación de esa prueba de bienestar, el monitoreo fetal, que le catalogan como 9 sobre 10? ¿Es correcto esa evaluación? ¿Te parece que pudo tener menos puntaje? Y con respecto a la ecografía, si tú hubieses hecho esa ecografía, ¿cuánto crees que haya tenido esa arteria cerebral media si se hubiese hecho? Esa es la pregunta que te quiero hacer, para luego discutir algunas cosas más. Bueno, definitivamente que dentro de las pruebas de bienestar fetal y de las que nos valemos mucho, el NST lo utilizamos de manera frecuente. Esa evaluación que en la que la puntuaron 9 de 10, o sea, siendo muy estrictos, pues cumple esa puntuación, ¿no? Porque lo único que bajaba era la variabilidad que le daba uno. Voy a ponerlo. Es del día 8, ¿no? El día del ingreso. Este es el día 8. 4 días antes del ingreso, de la muerte. Entonces, como vemos, salvo por la línea de base que estaba justo en el límite, ¿no? El resto de evaluación estaba dentro de lo normal. A mí también me causa cierta extrañeza de por qué una cardiografía que esté puntuada de esta manera tenga un desenlace fatal a los 4 días después. Ya, yo agrego algo ahí. No es extraño, ¿saben por qué? Porque el monitoreo no estresante
se altera lo más cercano a la muerte. La cardiotocografía y el perfil biofísico estuvieran totalmente alterados si se hubieran realizado el día de la muerte, el día 12. Les aseguro que hubieran estado totalmente alterados si se hubieran realizado ese día, conjuntamente con la ecografía Doppler. Pero no se realizaron. Por eso que lo único que permite detectar más muerte es acortar el periodo de evaluación, en especial en las pruebas que se alteran tardíamente. ¿Cuáles son? NST y perfil biofísico, ¿no? Justo las pruebas que no tuvieron el día de la muerte, ¿no? Ese monitoreo vemos ahí que tiene aceleraciones, porque son 30 semanas, 1, 2, 3 aceleraciones en ese segmento, ¿no? Podríamos ponerle quizá 8 puntos en total, porque no son muy frecuentes las aceleraciones, según muestra en ese barrino, pero vemos un feto que está moviéndose, se está moviendo, la variabilidad está disminuida, un punto, ¿no? Entonces las discrepancias ahí van a ser entre 7 y 9 puntos, ¿no? Que no son patológicas. Entonces, ¿por qué? Porque uno siempre espera en el NST que haya no reactividad agregado a una variabilidad silente o ausencia de movimientos fetales, por ejemplo, ¿no? Pero ese resultado no es patológico. Tiene un puntaje entre 7 y 9 puntos. Ahí vamos a tener la variabilidad interobservador, ¿no? Quizá un promedio, 8 puntos, que sigue siendo normal. Continúale, Espinosa, si deseas. Y en base a la cerebral, te pregunté el doctor. A la cerebral media, como habíamos hablado, vamos a ver una vasodilatación que va a evidenciar una redistribución de flujos. Te preguntaba qué valor encontrarías en la cerebral. Dale un punto, sí, dale un valor exacto. Ya, bueno, consideramos que el feto tenía 30 semanas. Entonces, un valor de 1 me da un percentil bajo. 1. Entonces, ahí la importancia, mira, 1, ves tu tablita, cuánto sería a las 30 semanas, y ves que a las 30 semanas el percentil 5 de la cerebral está entre 1.6 a 1.5, ¿ya? A las 30 semanas, 1.6 a 1.5. Por eso te digo que a esa edad, 1.4 es dilatado. 1.4 por cualquier tabla es dilatado a las 30 semanas, la cerebral, ¿ya? Y 1.4 sobre 0.056 va a salir el ratio totalmente normal. Ese feto, para que haya tenido un evento final malo, su cerebral debió estar significativamente dilatada, es decir, entre 1.0, el valor que dijiste, 1.0, es el valor que podría haber estado presente en este bebé, ¿no? Pero igual, 1.0 o 0.9 sobre 0.56 la umbilical, el ratio hubiera salido normal. Ajá. Listo, doctor Sugahara, respondió. Sí, yo quería complementar un artículo que encontré sobre, no es un estudio que se hace en fetos, pero es un estudio que se hace en recién nacidos. ¿Ya? Y el estudio se titula Flujo cerebral y, bueno, evaluación de enolasa específica neuronal en sepsis neonatal temprana. Y aquí evalúa, esto fue publicado en la revista Nature en el 2018, evalúa, aparte de la evaluación bioquímica, un estudio neurosonográfico de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, el velocidad de pico sistólico, la velocidad diastólica final. Y en las conclusiones, o en los resultados, mencionan que los bebés con sepsis neonatal temprana tuvieron, aquí evalúan índice de resistencia, no evalúan índice de pulsatilidad, un índice de resistencia menor de la cerebral media a cerebral anterior, comparados con aquellos fetos que no hacen sepsis neonatal temprana.
Entonces, y esta medición lo hacen justo en el día 1, o sea, el día del nacimiento. Es muy posible que esos bebés que nacen, o que están antes de nacer, mejor dicho, ya tienen una vasodilatación. Y esto corrobora esta evaluación que nosotros estamos manteniendo en cuanto a que los bebés que van a morir por coriomionitis van a desarrollar una coriomionitis, pero van a desarrollar una vasodilatación cerebral. Entonces, eso hubiese sido bueno evaluarlo en este bebé que lamentablemente falleció porque solo se vio la arteria umbilical. Sin embargo, también hay del otro lado estudios en el que han comparado la arteria cerebral media umbilical y no han encontrado esa asociación, ¿no?, de vasodilatación entre fetos que desarrollan coriomionitis y fetos que no. También hay evidencia en base a eso, por eso esto genera dudas. Claro. Por eso es que mucha gente simplemente prefiere no utilizarlo y no ahondar en esa posibilidad. Claro. Miren, cuando un feto pasa del estado de vasodilatación cerebral a un estado de normalización tardía de la cerebral porque hay una lesión ya cerebral por edema cerebral, un bebé que entra en acidemia entra en hipoxia tisular. Al entrar a hipoxia tisular puede presentar una cerebral normalizada, entre comillas, estando previamente dilatada. Eso se da por la resistencia cerebral producto de esa hipoxia tisular. Cuando ese bebé se correlaciona con estudios, se encuentra cerebral media normal y, por ejemplo, encefalopatía hipóxico-isquémica. No hay relación. Miren, cerebral normal e hizo encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Por qué? Porque ese bebé avanzó pues, a un estadio posterior a la dilatación previa y cuando lo evaluaron encontraron en valor normal la cerebral. Entonces eso genera las incongruencias en los estudios porque no hacemos estudios longitudinales del feto. A un feto generalmente lo vemos transversalmente, no lo seguimos progresivamente, ¿no? Son pocos los que son evaluados progresivamente en los ámbitos de hospitalización quizá, pero y miren, incluso en los ámbitos de hospitalización no se evalúa los vasos como para nosotros poder generar estudios. Si nosotros generáramos un estudio de este bebé diríamos muerto con umbilical normal, pero no podemos decir muerto con cerebral normal, con ritmo aórtico normal, si no fue evaluado. Tampoco podemos decir muerto con un NST de hace 4 días. Si ese NST sabemos que se altera lo más cercano, ¿por qué debemos decir que esto se asocia a muerte? No. Acortar el periodo de evaluación cambia los parámetros. Las publicaciones que nosotros tenemos acceso en su metodología dice lo siguiente: desenlace, muerte, contrastado con la prueba, y la prueba fue realizada entre 5 días y 20 días. ¿Qué asociación podemos generar con una prueba tan distante a 20 días? Ninguna, ¿no? La mayor asociabilidad son las que se obtiene dentro de las 48 a 72 horas del evento final. Entonces, por eso hay una inconsistencia o incongruencia en los diferentes estudios, porque hablamos diferente. Doctor, el NST es predictivo para muerte. Sí, pero cuando está patológico, no cuando está normal, ¿no? Obviamente, ¿no? Igual, en los bebés recién nacidos se ha encontrado que aquellos que tienen redistribución de flujos postnatalmente tienen mayor complicaciones en el estado neonatal. Eso es lógico, ¿no? Un bebé que está en redistribución de flujos en el vientre, está en riesgo fetal, es lo mismo que un bebé que haya nacido horas nada más o minutos de nacer, ¿no? Tiene los mismos riesgos inmediatos de tener un evento adverso, ¿no? Esas son las situaciones, ¿no? ¿Algo más? Doctor Subahara. No, eso sería todo lo que quería aportar, pero una pregunta, doctor Subahara. Le llega este mismo bebé, ¿ya? 30 semanas a su sala de ecografía, percentil 50. ¿Qué evaluación Doppler le hace usted para
detectar el riesgo de un evento adverso en este bebé? Bueno, evidentemente esta paciente que tiene riesgo de hacer una corionionitis, hay que ayudarse primero de qué exámenes tiene. Estos son sus exámenes de laboratorio, hemograma, PCR, que lamentablemente es un poco limitado, pero puede ayudarnos. La evaluación ecográfica en este bebé tiene que realizarse de forma exhaustiva, haciendo aparte de la evaluación ecográfica biométrica, un estudio Doppler bastante concienzudo y un perfil biofísico bastante cuidadoso. Entonces, en el perfil biofísico, tomarse su tiempo para evaluar si hay movimientos respiratorios, movimientos corporales, evaluar el tono del feto. Y en la evaluación del Doppler, lógicamente la arteria umbilical es evidente que es necesario hacerlo, pero posiblemente no nos dé mucha información. Aparte de esta, tenemos que evaluar la arteria cerebral media, tenemos que evaluar las arterias uterinas para ver si es que hay resistencia incrementada, tenemos que evaluar la función cardíaca para ver si es que nos puede ayudar el índice TEI, el índice miocárdico, para ver si hay una disfunción ventricular, entre otras cosas. Yo creo que siendo lo más exhaustivo posible en estos casos, vamos a poder detectar aquellos bebés que están en riesgo de morir. Así es. Una Sí. pregunta, Sí. disculpa que me tuve que salir un tiempo del caso. Me interesa saber si hay alguna referencia publicada acerca de esta relación entre los IP umbilical por debajo del percentil 5 y los resultados perinatales adversos. Sí, a ver, sí, afirmativo, doctor. Hay una última publicación, empiezo por esta, en la que concluyen que tener el IP umbilical por debajo del percentil 5 no se asociaría a desenlaces adversos. Empiezo con eso. Y hay diversas publicaciones en las cuales un IP menor del 5 sí se asocia a un evento adverso, y dando la explicación que le mencioné en relación a la disminución generalizada de resistencias en fetos altamente comprometidos, incluso con crecimiento normal, porque el umbilical no se va a alterar en esas situaciones. La diferencia o las inconsistencias o discrepancias entre estudios está en lo que hemos visto en este casito. Por ejemplo, para Fetal Medicine Foundation, este IP estaba menor del 1, pero para Barcelona estaba en el percentil 6. Entonces, miren cómo, si yo me baso en un estudio en base a Fetal Medicine Foundation, puedo detectar a un feto en riesgo con IP disminuido significativamente y decir, momentito, hay que buscar algunas otras cosas más, ¿no? Y con una calculadora como Barcelona, yo puedo decir, erróneamente, como en este caso, que me da tranquilidad y no me debo preocupar. Claro, sí, está claro, pero ¿qué revista? ¿Quién es el autor? Sí, la tengo. A ver, vamos a ver si la comparto acá. Voy a ver si la encuentro acá en mi base. A ver, Doppler, desaceleración, Doppler, acá, Doppler umbilical baja y notch. Acá vamos a ver acá. Voy a tratar de compartirle, a ver acá, dice... acá, un ratito. A ver, voy a tratar de compartir. A ver, vuelvo acá. A ver, presentar ahora toda la pantalla. Voy a ver si es que se ve un poco mi PDF.
¿Se ve? A ver. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ya. Entonces acá, por ejemplo, en esta publicación de hace tiempo, ¿no? Asociación entre un bajo IP umbilical y distrés fetal en el trabajo de parto en embarazos muy prolongados, ¿no? Es un artículo que enfatiza, lo presenta como algunos casos, ¿no? Donde miren acá dice, a ver si dice, la hipoxia puede desencadenar una producción de componentes vasoactivos localmente en la circulación placentaria, independientemente el óxido nítrico, prostaciclina, por sus propiedades vasodilatadoras, en respuesta también a la hipoxia crónica y aguda. El bajo IP umbilical podría ser respuesta a una hipoxia crónicamente en desarrollo y producción de lactatos, siendo detectados también por el NST, pero haciéndose más evidentes durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces, la fisiopatología ha sido mencionada en otras publicaciones que les puedo compartir en cualquier momento, pero, como les digo, hay una publicación última donde sí concluyen que no tendría asociación. Acá les voy a mostrar, acá creo que es de acá, la del 2020, acá. Mírenme. Esta es una publicación reciente. Dice, pronósticos perinatales después de RCU con IP umbilical bajo. Pero el detalle es que ellos han averiguado en el RCU, no en el feto de crecimiento normal. Y encuentran, dice, entre los RCU un IP menor de P5 es infrecuente y no asociado con pronósticos neonatales mejorados comparados con los que tienen IP normal. Estos hallazgos sugieren que un IP bajo podría continuar siendo manejándose como normal, pero la discrepancia, como les digo, es en base a la tabla de referencia para calificar como IP normal y a la magnitud de severidad. Nosotros sabemos que un déficit de peso menor de percentil 1 tiene peor desenlace adverso independientemente de cualquier otra circunstancia en el Doppler o en la cardiotopografía o en el perfil biofísico. Ya, Walter, eso la verdad para mí es nuevo, me parece excelente, algo que mira, que tú estás tomando como que es una verdad absoluta, pero que para los que han hecho las investigaciones y las publicaciones es algo teórico, algo probable. Ellos en ningún momento son categóricos en mencionar que es PDRA, ¿no? Ahora, esto que estás diciendo sería muy bueno evaluarlo nosotros prospectivamente en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el feto que se ha presentado no es un feto con RCU, no es un feto que ha tenido otro tipo de complicación, que ha tenido una coreamionitis subclínica que ha hecho probablemente, como bien ha presentado reciente, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y hay lógica de pensar que haya hecho una disminución de la resistencia vascular periférica y por eso tenga una reducción en su pedio umbilical. Pero antes de tomarlo así tan categórico como que esto es la verdad absoluta, de repente sería algo que nosotros podríamos plantear a la comunidad científica, ¿no? Porque todo el mundo le para bola al IP umbilical por encima del percentil 95. Nadie dice nada por debajo del 5. Y es más, con esta publicación por debajo del 5 en RCU, prácticamente echan por todo la teoría de que hay que seguir haciendo algún caso al IP por debajo del percentil 5. Entonces nosotros sí podríamos, en este caso, hacer una evaluación de fetos que no tengan RCU, porque aparentemente esto no aplica para fetos con RCU, aplica para fetos que tienen otras patologías que producen vasodilatación generalizada, como puede ser la coreamionitis o de repente alguna anemia aguda severa, ¿no? Un síndrome de transfusión materno-fetal. Hay que evaluar esto, ¿no? Entonces, no sé,
8 o 9 meses, incluso que podemos ver pacientes y ver el Doppler de lo umbilical que está por debajo del 75 y seleccionarlo y seguirlo prospectivamente, ¿no? Aparte de completar la evaluación de repente más exhaustiva con la evaluación de la función cardíaca y eso, ¿no? Pero evaluar estos otros y ver cómo siguen y de repente, no sé, juntar 10 casos y hacer una publicación de una serie de casos que dé pues otra luz en este panorama, ¿no? Yo no sería tan categórico realmente como tú. Este es el primer caso que veo donde hay una evidencia de asociación entre un IP umbilical por debajo del percentil 5 y un mal resultado perinatal. Entonces, eso es lo que yo creo que es el punto de quiebre para empezar a hacer una evaluación de este tema en específico. Ya. Mire, en la práctica que llevo, he visto varios fetos que han tenido desenlace adverso, teniendo un IP disminuido. Pero llamó mucho la atención eso, pero pasamos a una etapa de evaluar otros vasos y evidenciamos lo que venimos proponiendo, que un feto con redistribución de flujos, con alteración del cerebral, con alteración del istmo, concomitante a un IP disminuido de la arteria umbilical, y más aún, agregándole cardiotocografía sospechosa o patológica, o perfil biofísico sospechoso o patológico, indicarían un trayecto hacia un desenlace severo, como la muerte. Entonces, es fabuloso que nosotros concordemos en esto, en que debemos generar más datos e investigar más a estos bebés que, miren, sin tener la manifestación clínica de corioamnionitis, ha terminado con un desenlace adverso y nos ha hecho rescatar la clasificación patológica que ya ha sido definida desde hace mucho tiempo, y debemos preguntarnos, ¿y esta manifestación de lesión patológica tendrá alguna manifestación hemodinámica, fisiológica, biofísica, cardiotográfica? Y parece que sí. Por eso que no hemos sido más ambiciosos de ir hacia la función cardíaca, ni convencerles totalmente en la redistribución con ritmo aórtico, sino en asumir de que la normalidad de arteria umbilical no brinda seguridad de bienestar, más aún en fetos de crecimiento normal. Si nosotros concordamos en esto, es un buen punto inicial para generar más datos, para generar más investigación, para generar más evaluación y para evitar más desenlaces adversos. Ese es el tic del asunto. Claro, porque por ejemplo, ahí la conclusión 4 que nos está presentando el presidente dice: el Doppler únicamente arteria umbilical no es útil para detectar al feto en riesgo de desenlace adverso. Pero sí sería, ¿no? O sea, según tu teoría, sí sería, porque si tenemos un Doppler de la arteria umbilical por debajo del percentil 5, es algo que no está bien, ¿no? Entonces, ese es un paradigma que hay que cambiar, que no sé, por lo menos para mí es nuevo, ¿no? O sea, darle alguna importancia al Doppler umbilical por debajo del percentil 5. O sea, eso para mí es algo revolucionario, realmente es algo revolucionario, ¿no? Entonces, sí, hay que continuar investigando a este punto y hacer una serie de casos y generar una evidencia que de repente no le han parado bola en otros lados, ¿no? Claro. Doc, justo estábamos hablando con Espinosa de ponerle o no ponerle el percentil 5, ¿cierto, Espinosa? ¿Por qué? Porque con una tabla cae en el percentil normal, 6, ¿no? Pero con otra tabla, sí. Entonces, vamos a agregar eso, vamos a considerar eso, transmitimos a los que están presentes para indagar en nuestros fetos ese hallazgo de percentil disminuido e investigarlo, considerarlo e investigarlo más. Claro, sí, creo que sería un bonito tema de tesis, una publicación fija, yo creo, una revista Cuartil 1. Walter, listo. Te están llamando de la tercera, dice que ahí no puede salir y no puede. Ah, ya. Ya.